Hola, el tema que vamos a revisar es el síndrome coronario agudo. Mi nombre es Freddy Watt, soy emergenciólogo de la Universidad CES de Medellín. Trabajo en una clínica de cuarto nivel en la ciudad de Cali, donde me desempeño como urgentólogo, además de ser docente de pregrado y posgrado en la especialidad de medicina de emergencias. Considero que es un tema muy relevante en la atención de urgencias por su alta prevalencia y mortalidad, considerando la asistencia médica temprana, el diagnóstico precoz y la instauración del tratamiento adecuado de acuerdo a la estratificación de riesgo que permitirá cambiar el impacto de la mortalidad de los síndromes coronarios agudos. Espero que aprovechen el tema y sepan clasificar y manejar después de esta revisión el síndrome coronario. Vamos a dividir la charla en varios escenarios. Primero una parte general, luego seguimos con síndrome coronario con elevación del ST y por último síndrome coronario sin elevación del ST. Iniciando con la epidemiología, en Colombia las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de muerte en el periodo desde 2005 a 2012 en personas mayores de 55 años, por encima del cáncer y la agresión. Dentro de las enfermedades circulatorias, la enfermedad isquémica cardíaca causó la mitad de las muertes en este grupo, más o menos 75 muertos por 100.000 habitantes. En el año 2020 será la primera causa de muerte, más o menos 25 millones de pacientes. En un reciente análisis se demuestra que la enfermedad cardiovascular es la causa de muerte en el 33% en las Américas. La tendencia en los últimos años se mantiene, así como vemos aquí en la gráfica. Aunque específicamente en Colombia hubo disminución de la mortalidad con reducción promedio del 19% y comparado con países de alto ingreso, los ingresos medios bajos tienen promedio de mortalidad mucho mayor y los ingresos medios altos como en Colombia tienen un 20.6 mayor. La frecuencia aumenta con la edad, así como mostramos acá. El 50% de las muertes por infarto ocurren antes que la persona llegue al hospital o reciba una asistencia médica. Revisando la definición, la última definición que tenemos es la definición del 2018 con la cuarta definición universal del infarto, pero a lo largo de los años, por ejemplo, desde 1950, donde se hicieron las primeras definiciones por la Organización Mundial de la Salud, se ha usado diversas definiciones de síndrome coronario, lo que ha dado lugar a bastante controversias y confusiones. Como consecuencia de todo esto, surgió la necesidad de encontrar una definición general y universal que es la que estamos revisando en este momento. Esto empezó a ocurrir de los años 50 a 60 con los grupos de trabajo de la OMS, con la aparición de biomarcadores cardíacos más sensibles. La Sociedad Europea, como la vemos acá, que es esta la Sociedad Europea, y la American College of Cardiology, colaboraron para redefinir el infarto utilizando un enfoque bioquímico y clínico y elaboraron un documento consenso según el cual el daño miocárdico detectado por elevación de biomarcadores en el contexto de la isquemia miocárdica debe clasificarse como infarto. Este concepto en el 2007, que es la que tenemos en esta parte, fue donde se introdujo un nuevo sistema de clasificación de 5 categorías que las vamos a revisar más adelante. Revisando la fisiopatología, la dividimos en varias partes, en efectos metabólicos, efectos mecánicos y efectos eléctricos. Entre los efectos metabólicos que podemos revisar en esta gráfica, nos vamos a detener un poco para poder así entender más adelante qué vamos a hacer con el síndrome coronario.
En el efecto metabólico, por causa de la isquemia, se inicia una glicólisis anaerobia, que es esta. Esto conlleva a un aumento del ácido láctico local e irritación de las terminales nerviosas sensitivas, y esto produce dolor torácico característico. Por otro lado, el aumento de los radicales libres de oxígeno produce dos efectos. Uno, inactiva el óxido nítrico, lo que produce vasoconstricción coronaria, aumentando la isquemia. Y por el otro lado, aumenta la permeabilidad del miocito al sodio y al calcio, que esto produce dos cosas. Uno, disminución de la síntesis mitocondrial de ATP, lo que aumenta la necrosis del músculo cardíaco, y por otro lado, hace que el potencial de membrana sea menos negativo, y esto lo que produce son cambios de repolarización que vamos a ver reflejados en el electrocardiograma. Ahora tenemos efectos mecánicos. Por la misma permeabilidad del calcio que hablé anteriormente, secundario a la isquemia, y disminución de las bombas de calcio dependiente de ATP, se produce un aumento del calcio intracelular, con posterior disminución diastólica, aumento de la presión diastólica en el ventrículo izquierdo. Esto produce disfunción sistólica, aún disminuye el volumen cardíaco minuto, y por último lo que produce es una insuficiencia cardíaca. Por último, los efectos eléctricos. La isquemia altera el potencial de membrana en la fase 2. Esto produce diferencia de potencial entre zonas del miocardio. Al final de esto, lo que produce es alteración del segmento ST en el electrocardiograma, así como el cambio de la repolarización que vimos anteriormente. Para la clasificación, aquí nos vamos a detener un poco para dejar claros los conceptos de tipos de infarto. Al ingreso en el servicio de urgencias de los pacientes con dolor torácico agudo, una de las primeras impresiones diagnósticas es el síndrome coronario agudo. Esa es la primera impresión que se lleva uno. Para optimizar las estrategias y el manejo inmediato, el síndrome coronario lo clasificamos en dos: con elevación del segmento ST, siendo el objetivo del tratamiento la reperfusión inmediata mediante angioplastia primaria o un tratamiento fibrinolítico, que lo vamos a revisar un poco más adelante. Y por otra parte, tenemos el síndrome coronario sin elevación del ST. Este se puede clasificar en dos: en angina inestable o infarto agudo del miocardio sin elevación de ST. Esto lo hacemos integrando varias estrategias diagnósticas. Por ejemplo, el electrocardiograma, cuando hay una elevada persistencia del segmento ST, lo clasificamos como infarto con elevación del ST. Si por el contrario no hay elevación, pero hay anomalías en el segmento ST o en la onda T, o es un EKG normal o indeterminado, lo podemos clasificar con las diferentes estrategias diagnósticas, que son diagnóstico provisional, electrocardiograma, bioquímica y el diagnóstico final. Si hay aumento o descenso de troponinas o la troponina está normal, así clasificamos los infartos en elevación del ST, sin elevación del ST o angina inestable. Hablemos un poco de angina inestable. Se define como la isquemia miocárdica en reposo o con mínimo esfuerzo en ausencia de necrosis de cardiomiocitos. Comparados con los pacientes con infarto sin elevación del ST, los pacientes con angina inestable tienen un riesgo de muerte sustancialmente menor y obtienen menos beneficio del tratamiento antiagregante intensivo y el tratamiento invasivo precoz. Ahora debemos clasificar los infartos. Los infartos se clasifican en 5 categorías, basado en diferencias patológicas, clínicas y pronósticas que requieren distintas estrategias de tratamiento. Por ejemplo, iniciemos con el infarto tipo 1. El infarto tipo 1 es causado por una enfermedad coronaria aterotrombótica que suele precipitarse por la ruptura o erosión de una placa
viendo aquí la placa que se puede erosionar y producir una oclusión total, haciendo que los pacientes tengan una elevación del ST o que tengan una ruptura o erosión con una oclusión parcial, que son los pacientes que tienen síndrome sin elevación del ST, ya sea infarto sin elevación del ST o angina inestable. Ahora, entre los criterios tenemos detención de un aumento o descenso de valores de troponina con al menos uno de los valores por encima del límite superior de referencia del percentil 99 y al menos una de las siguientes condiciones. Los pacientes deben tener síntomas de isquemia miocárdica aguda, nuevos cambios isquémicos en el electrocardiograma, aparición de ondas Q patológicas, evidencia por imagen de pérdida de miocardio viable o anomalías regionales en la motilidad de la pared, o que se identifique un trombo coronario por angiografía con imagen intracoronaria o por autopsia. Estas son las condiciones para decir que un paciente tiene un infarto tipo 1. Ahora, también hay infartos tipo 2. El infarto tipo 2 es un daño miocárdico isquémico por el desajuste entre el aporte y la demanda de oxígeno. Eso quiere decir que los pacientes pueden o no pueden tener placas, así como se ve en esta imagen, que no disminuya el aporte o la demanda de oxígeno del miocardio, o que haya un vasoespasmo, o que haya una disección coronaria, o que haya un desequilibrio total de la demanda y el aporte. En pacientes con enfermedad coronaria conocida o posible, la presencia de un factor estresante agudo, como por ejemplo cuando tienen una anemia aguda o una taquiarritmia sostenida con manifestaciones clínicas de isquemia miocárdica. El umbral isquémico puede variar notablemente en cada caso independiente de la magnitud de factor estresante. Puede ser que un paciente se infarte con una anemia leve, o otro puede infartarse con una anemia severa. Ahora bien, se deben considerar toda la información clínica disponible en los pacientes que uno está pensando que tenga un infarto tipo 2. Hay que tener un contexto y hay que ver qué mecanismo es el que está produciendo el infarto. Siempre es un desequilibrio entre el aporte y la demanda del oxígeno. Puede ser multifactorial y está relacionado con una perfusión miocárdica reducida debido a una aterosclerosis coronaria sin ruptura y sin erosión de la placa. También puede ser por un espasmo coronario, que los pacientes hagan una embolia, disección con un hematoma intramural, los pacientes que se hacen taquiarritmias sostenidas, hipertensión grave, condicionando esto a una emergencia hipertensiva, que hagan bradicardia, insuficiencia respiratoria, anemia, hipotensión, entre algunos de los ejemplos que nos da el desequilibrio entre la demanda y la oferta. Ahora, el infarto tipo 2 y el daño miocárdico, cuando se produce una elevación de las troponinas por encima del percentil 99, puede ser ascenso o descenso. En esta figura se muestra un modelo conceptual para facilitar la diferenciación clínica entre daño miocárdico isquémico agudo con o sin episodio aterotrombótico, o sea, un infarto tipo 1 o tipo 2. ¿Okay? Por ejemplo, si tenemos descenso o ascenso de las troponinas con isquemia miocárdica, lo consideramos como un infarto agudo del miocardio. Ahora, si tiene presente una aterosclerosis o una trombosis coronaria, lo clasificaremos como un infarto tipo 1. Si por el contrario tiene un infarto de miocardio con un desequilibrio entre la demanda de oxígeno y la oferta, lo clasificaremos como un infarto tipo 2. Ahora, si hay una isquemia miocárdica con daño miocárdico agudo como una insuficiencia cardíaca aguda, miocarditis, pero el paciente no tiene un infarto, lo clasificaremos como una injuria miocárdica. Si los valores de troponina son estables y hay un daño crónico, por ejemplo en cardiopatía estructural o enfermedad renal crónica, también se consideraría una injuria miocárdica. Esto es cuando diferenciamos los infartos tipo 1, tipo 2 y la injuria. Ahora, un infarto
tipo 3. Son aquellos pacientes que hacen síntomas típicos que indican que han tenido un infarto o una isquemia acompañada de supuestas alteraciones nuevas del electrocardiograma o fibrilación ventricular y mueren antes de obtener una muestra de sangre para determinar los biomarcadores cardíacos. Son aquellos pacientes que hacen muertes súbitas en domicilio sin asistencia y que uno no alcanza a tomarle troponina. Hay otra clasificación que es el daño miocárdico relacionado con procedimientos coronarios. De aquí se van a desprender dos clases. La clasificación de infarto tipo 4, que puede ser A o B, o infarto tipo 5. En esta relacionada con procedimiento coronario, hablamos de la revascularización coronaria, ya sea intervención coronaria percutánea o cirugía de revascularización. Pueden haber varias circunstancias para esto. Está relacionado temporalmente con el propio procedimiento, lo que indica que depende de aspectos perioperatorios, o aparecer más tarde como consecuencia de complicaciones derivadas del dispositivo, tales como trombosis precoz o tardía del stent o restenosis en el stent en caso de la PCI o estenosis o oclusión de la revascularización. Como les dije, esto nos va a llevar a diferentes tipos de infarto. Por ejemplo, el infarto tipo 4A. Este está relacionado hasta 48 horas después de la intervención coronaria percutánea. Los aumentos independientes de los valores de troponina después de un procedimiento bastan para establecer el diagnóstico de daño miocárdico relacionado con el procedimiento. Ahora, tiene que tener unas condiciones. Requiere de que produzca una elevación de valores de troponina más de 5 veces en pacientes con valores basales normales. Ya que cuando lo ingresamos al procedimiento no tenía aumento de las troponinas y después encontramos un valor de 5 veces el valor normal. Ahora, si el paciente ya tiene troponinas elevadas antes de la intervención, tiene que tener una variación o aumento más del 20% hasta alcanzar un valor absoluto que sea 5 veces el valor con que ingresó al procedimiento. Ahora, hablando del infarto tipo B, es la trombosis del stent constituye una subcategoría relacionada con el mismo procedimiento, documentado mediante otra angiografía o una autopsia, utilizando los criterios para el infarto tipo 1. Es importante indicar las categorías deben ser algo temporal, por ejemplo, aguda debe ser de 0 a 24 horas que se estenose el stent, o que se estreche, o que se trombose. Subaguda, mayor de 24 horas pero menor a 30 días. Tardía, mayor de 30 días pero menor a un año. Y muy tardía, mayores de un año. Infarto tipo 5, también relacionada con procedimientos coronarios, que es cuando hay taponamiento de la revascularización coronaria. A diferencia del infarto tipo 4, ya no son 5 veces los valores de troponina, sino tienen que ser 10 veces los valores de troponina. Y si el paciente ya tiene una elevación de troponina, debe hacer una variación entre el 20% hasta llegar a un valor mayor de 10 veces el valor de referencia. Hablando un poco de la clínica, lo más importante en el síndrome coronario es el dolor torácico sugestivo de un síndrome coronario. ¿Cuál sería este? Es una sensación retroesternal de presión o pesadez que se irradia hacia el brazo izquierdo, menos frecuentemente hacia ambos brazos o el brazo derecho. También hay irradiación hacia el cuello o la mandíbula y que puede ser intermitente, o sea, puede durar varios minutos o ser persistente. También pueden aparecer síntomas adicionales como sudoración, náuseas, dolor abdominal, disnea y síncope. Las presentaciones atípicas incluyen
dolor epigástrico, síntomas similares a indigestión, epigastralgia, disnea aislada. Estos síntomas atípicos se observan más frecuentemente en un tipo de paciente, que son pacientes de edad avanzada, en mujeres y pacientes que sufren de diabetes mellitus. La exacerbación de los síntomas por el esfuerzo físico y su alivio en reposo aumentan la probabilidad de una isquemia miocárdica. Si un paciente nos manifiesta que cuando él hace ejercicio empieza a producir el dolor retroesternal opresivo o que el dolor ha ido aumentando mientras hace menos actividad física, esto aumenta la probabilidad que ese dolor sea secundario a un evento coronario. El alivio de los síntomas tras la administración de nitrato no es específico del dolor anginoso, ya que se ha observado que otras causas del dolor torácico agudo también mejoran, como por ejemplo una estrechez esofágica o un espasmo esofágico. En los pacientes que acuden a urgencias, las características del dolor tienen un valor limitado para el diagnóstico. Por ejemplo, en la edad avanzada, el sexo masculino, la historia clínica de enfermedad arterial oclusiva, la diabetes, hiperlipemia, la hipertensión, la insuficiencia renal, esto tiene más probabilidad que sea por un síndrome coronario agudo. Repasando la tabla, vemos la presentación. La presentación del dolor puede ser retroesternal, que se irradia a la espalda, que sea en toda parte del pecho o que se irradie a la mandíbula, cuello o ambos brazos o que sea un dolor hipoglástico. En el electrocardiograma lo podemos dividir en un electrocardiograma indeterminado que tenga descenso del segmento ST o elevación del ST. Las troponinas pueden ser negativas en los pacientes con angina inestable, positivas los que ya tienen un infarto y muy positivas los que tienen elevación del ST. El diagnóstico debe depender de la combinación de todos estos parámetros. También hay que determinar y hacer un diagnóstico diferencial con las diferentes patologías que pueden simular un síndrome coronario. Estas son todas las patologías que pueden producir un dolor torácico en urgencias, como miopericarditis, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca, urgencia hipertensiva, estenosis de válvula aórtica, taco-subo, espasmo coronario y traumatismo cardíaco. Hay muchas patologías pulmonares, vasculares, gastrointestinales, ortopédicas y otras como trastorno de ansiedad y espesor que no es tan infrecuente como uno piensa. Ahora hablaremos un poco de la detección electrocardiográfica, ya que hay un módulo solo de electrocardiografía. Para la parte electrocardiográfica, los pacientes que uno sospecha un síndrome coronario o ingresan a urgencias con un dolor torácico, se debe hacer una interpretación y tomar el electrocardiograma en menos de 10 minutos. La isquemia miocárdica suele asociarse con cambios dinámicos en la forma de las ondas del electrocardiograma y hay que hacer múltiples electrocardiogramas para captar estos cambios hemodinámicos. Ahora, para los pacientes con síntomas persistentes, recurrentes o un electrocardiograma inicial no diagnóstico, es importante repetir el electrocardiograma en la primera o en la segunda hora mientras el paciente se encuentra en el servicio de urgencias. Los cambios pronunciados del segmento ST o la inversión de la onda T, que afecta a muchas derivaciones o territorios, se asocia a mayor causas de isquemia miocárdica y a peor pronóstico. Esta es una tabla con los criterios para definir elevación del ST o depresión del ST o cambios en la onda T. ¿Qué es una elevación del ST? Es una elevación del punto J en dos derivaciones contiguas con un punto de corte de 1 milímetro. Esto quiere decir 1 milivoltio. En todas las derivadas y las que tenemos que tener en cuenta es B2 y B3. Porque con esto hay unos cortes que cambian. Por ejemplo, en varones mayores de 40 años tiene que ser 2 milímetros.
En varones menores de 40 años, 2.5. Y en mujeres, independientemente de la edad, 1.5. Ahora, para depresión del ST o cambios en la onda T, una nueva depresión del ST o descenso de 0.5 milímetros en dos derivadas contiguas, o inversión de la onda T mayor a 1 milímetro en dos derivadas contiguas. Hablaremos un poco de biomarcadores. Los biomarcadores, dependiendo de los que tengamos disponibles, así como las troponinas, la CKMB o las isoformas de la CKMB, hay que saber interpretarlas. Esto es un complemento de la valoración inicial de la clínica y del electrocardiograma diagnóstico. También nos sirve para estratificar el riesgo y para definir el tratamiento de los pacientes. La determinación de un biomarcador de daño miocárdico, preferiblemente troponinas cardíacas de alta sensibilidad, es obligatorio en todos los pacientes con sospecha de síndrome coronario. Si la presentación clínica es compatible con una isquemia y los biomarcadores están elevados por encima del percentil 99, lo consideraremos como un infarto. Ahora, también tenemos implicaciones para las troponinas y tenemos muchas patologías que pueden hacer que la troponina sea positiva. Por ejemplo, ¿qué implicaciones clínicas tiene la troponina de alta sensibilidad? Descartan con mejor valor predictivo negativo el infarto, o sea que cuando me sale negativa definitivamente no estamos delante de un infarto agudo. Reduce el diagnóstico de angina inestable, ya que capta más eficazmente el infarto antes con las troponinas que no era de alta sensibilidad. Nos salían negativas y los pacientes a veces tenían un infarto y nosotros lo catalogábamos con una angina inestable. Tiene el doble de sensibilidad para detección de infarto tipo 2. Por eso, todas estas patologías que tenemos aquí al lado nos pueden salir positivas las troponinas. Y se interpretan como marcadores cuantitativos de cardiomiocitos. O sea, entre más elevada esté, más daño miocárdico tienen los pacientes. Ahora tenemos diferentes protocolos para manejo de las troponinas de alta densidad. Tenemos protocolos de 0 a 1 hora y protocolos de 0 a 3 horas. Las recomendaciones de los protocolos es dependiendo de la troponina que usted tenga disponible. Si tiene una troponina de alta sensibilidad o muy sensible, trate de hacer el protocolo de 0 a 1 hora. Si las troponinas que tiene no son de alta sensibilidad, el protocolo adecuado sería de 0 a 3 horas, dependiendo de lo que usted dispone. Ahora iniciamos con el síndrome coronario agudo con elevación del ST, ya que vimos las generalidades de todo el síndrome coronario.